Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy vamos a empezar con el CIPAS del curso con respecto a la tarea 3. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es movimiento en dos dimensiones. Bueno, como ustedes han visto en la tarea, un movimiento en dos dimensiones es más que todo un movimiento que se da tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. Por eso se le llama movimiento en dos dimensiones. En la unidad anterior solamente veíamos movimiento en una dimensión, lo que tenía que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre. Movimiento en dos dimensiones, por ejemplo aquí en el movimiento parabólico tenemos un pequeño ejemplo de una persona que está jugando golf y este movimiento describe como especie de una parábola. Aquí vamos a utilizar conceptos muy importantes como lo son el movimiento rectilíneo uniforme que se da a lo largo del eje X y el concepto de caída libre. Bien, aparte de eso también vamos a tener conceptos como lo son alcance horizontal máximo, altura máxima, velocidad final máxima, entre otros. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una partícula la cual inicialmente tiene una velocidad inicial. Esa velocidad inicial, vamos aquí a dibujarla, esa velocidad inicial va a tener tanto componente en X como componente en Y. Si nos damos cuenta, la velocidad en X durante toda la trayectoria va a ser una velocidad que va a ser constante. Pero ¿qué va a pasar con la velocidad en Y? La velocidad en Y va a variar. Algo muy importante que deben de tener en cuenta, voy aquí a borrar un momento, es esta velocidad inicial tiene componentes tanto en X como en Y. Aquí se forma un ángulo teta y entonces esas componentes están dadas como la velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno de teta y la velocidad inicial en Y va a estar dada como velocidad inicial por el seno de teta. Entonces, estas serían las componentes de la velocidad. ¿Ok? Otro concepto importante, bueno, el tiempo en que demora en subir la partícula se llama tiempo de subida, ¿sí? Este vendría siendo el tiempo de subida, el tiempo en que la partícula llega hasta este punto. Y el tiempo total recorrido es decir, el tiempo en que la partícula llega hasta este punto, o sea, que hace todo este recorrido, lo vamos a llamar el tiempo de vuelo. ¿Ok? Tiempo de vuelo, tiempo de subida, para tener esos conceptos claros. Ahora bien, vamos entonces también al concepto de la distancia horizontal máxima o alcance máximo, que vendría representando esta distancia que da desde el punto A hasta el punto B. Entonces, esta distancia se le va a llamar el alcance horizontal máximo. Y la altura donde la partícula prácticamente, donde la partícula llega, donde su velocidad final es cero, llega al punto más alto de la gráfica, en este caso de la parábola, nos va a representar la altura máxima. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, miren que la altura máxima aquí está de un color azul. Un color azul un poco más fuerte. Entonces tenemos aquí unas ecuaciones que me relacionan todos estos conceptos. Vuelvo y repito, tiempo de subida, el tiempo de vuelo, ¿sí? Que vendría siendo todo el tiempo hasta que la partícula llega hasta el punto final, la distancia horizontal máxima y la altura máxima. Si queremos hallar el alcance máximo, ¿qué necesitamos para hallar el alcance máximo? Necesitamos la velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Si necesitamos la altura máxima, aquí hay una fórmula para la altura máxima que nos representa la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad. Si queremos el tiempo de subida, nos representa velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Y si quiero el tiempo de vuelo, prácticamente el tiempo de vuelo viene siendo 2 veces el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo en que demora en subir la partícula es el mismo tiempo en que demora
en descender. Entonces el tiempo de vuelo viene siendo 2 veces el tiempo de subida y está dada por esta forma. Importante estos conceptos. Vuelvo y repito. Alcance máximo, alcance horizontal máximo. Tenemos aquí también altura máxima. Tenemos el tiempo de subida. Y tenemos el tiempo de vuelo. ¿Listo? Tiempo de vuelo. Bien. Y estas que están aquí, estas dos fórmulas, nos representan las componentes de la velocidad. Muy bien. Ahora acá tenemos una representación gráfica de diferentes lanzamientos. Tenemos distintos ángulos de lanzamiento para una misma velocidad. Velocidad inicial de 50 metros por segundo. Y queremos observar para qué ángulo se obtiene el alcance horizontal máximo. Si nos damos cuenta, el ángulo con que se obtiene el alcance horizontal máximo según este gráfico, 45 grados. Es más, en la teoría también se cumple eso. Y si vemos para qué ángulo se obtiene la altura máxima, para el ángulo que se obtiene la altura máxima es para el ángulo de 75 grados. Nosotros en el problema que tenemos más adelante, que va a ser el de la catapulta, tenemos que utilizar unas ecuaciones diferentes. Quiero que tengan en cuenta algo. Aquí la partícula parte desde el suelo, ¿sí? Y en la catapulta ustedes van a tener una altura. Entonces ustedes van a utilizar estas fórmulas que están aquí para el caso de la catapulta. Tenemos aquí, por ejemplo, como es un movimiento compuesto de dos movimientos, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme es distancia igual a la velocidad en X por el tiempo. Donde esta velocidad en X es la componente que ya habíamos mencionado anteriormente, que ya estaba como teta. Y también cumplen con las ecuaciones de caída libre, siendo de que aquí se hace una modificación. Recuerden que estamos trabajando con las componentes. Entonces tenemos posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio. Voy a colocar aquí la aceleración que actúa es la gravedad por el tiempo cuadrado. Y acá tenemos velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y, más la gravedad. Vamos aquí a cambiar esto de una vez por gravedad por el tiempo. Entonces, estas fórmulas nos van a servir más adelante para resolver algunos interrogantes. Vamos con un primer ejemplo, para que ustedes vayan entendiendo el concepto y así después sí con el ejemplo de la catapulta. El reto que les toca hacer en el ejercicio. Tenemos el siguiente ejemplo. Un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 30 grados. Vamos a colocar aquí teta igual 30 grados. Sobre la horizontal. Y con una rapidez, o sea, una velocidad inicial de 11 metros por segundo. ¿Qué distancia salta en la dirección horizontal? O sea, nos están pidiendo el alcance horizontal máximo. Vamos a llamarlo aquí X. ¿Y qué otro dato nos están pidiendo? La altura máxima, es decir, H máximo. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, miren que el atleta, por lo general, cuando nosotros tenemos un plano, a ver si alcanzo a hacer ese plano bien aquí. Vamos a mirar, a ver aquí. Ahora tenemos un plano. Entonces, aquí está el atleta y él tiene que hacer como un salto describiendo un movimiento parabólico. ¿Sí? Ese ángulo con que salta es un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo esta distancia horizontal máxima y nos están pidiendo esta altura máxima, ¿sí? ¿Qué fórmulas debemos usar? Bueno, nos vamos a la fórmula, vamos a retroceder un poco. Aquí está el alcance máximo
Velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 teta ante gravedad y usamos esta también. ¿Listo? Vamos a escribirlas. Aquí velocidad, bueno, X es igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 teta entre gravedad. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 11. Vamos a colocarla aquí, las colocamos sin las unidades las colocamos al final. 11 cuadrado, seno de 2 teta. ¿Pero cuánto vale teta? Si teta vale 30, 2 teta sería 2 por 30. Sería 60. Seno de 60 ¿entre cuánto? Entre la gravedad que vale 9.81. ¿Sí? Vamos a trabajar sin las unidades, porque ya yo les había dicho trabajar sin las unidades. ¿Me colaboran, por favor, con ese resultado? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da la distancia horizontal máxima? Vamos a ver si aquí tengo la calculadora. Vamos a hacerlo aquí. 11 al cuadrado, seno de 60 entre 9.81. Esto nos da 10.68. Por favor, me confirman y también me confirman la fórmula. Vamos a mirarla acá. Fórmula, sí. Entonces, esto nos da 10.68. Por favor, me confirman, chicos. 10.68. Vamos a colocar aquí 10.68. 10.68 metros. Ahora, vamos allá a la altura máxima. La altura máxima, ¿cómo la calculamos? ¿Quién me recuerda? Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. ¿Sí o no? Bien, entonces vamos a ir sacando esas cuentas a ver cuánto nos da. La altura máxima sería igual a ¿quién? Velocidad inicial al cuadrado, sería 11 al cuadrado. Vamos a mirar a ver la fórmula. Vamos a rectificarla nuevamente porque... Listo, sí, correcto. Sería aquí 11 al cuadrado, ¿sí? Seno cuadrado de teta, seno, aquí sería de 30 al cuadrado, entre 2 por 9.8. Vamos a sacar aquí esto, altura máxima. Voy a hacer aquí un momentico para hacer el cálculo. Vamos a hacer aquí el cálculo, sería 11 al cuadrado, abro paréntesis, seno de 30 al cuadrado, entre, bueno, trabajamos con 9.81, vamos a trabajar con 9.81, 2 por 9.81. Ya corrijo ahí en el paréntesis. Entonces nos dio 1.54. Listo. Sería entonces 1.54 metros. Hay que colocar el 1. Listo. Entonces, la distancia que recorrió el atleta, bueno, fueron 10.68 metros. Y la altura máxima que alcanzó fue 1.54 metros. Entonces, este ejemplo como tal está en el suelo. Pero ustedes tienen algo parecido a lo que les estoy mostrando en el ejemplo 2. ¿Qué les piden en la guía? Esto es como si ustedes tuvieran la catapulta, ¿sí? Ya supongamos que ya usted armó su catapulta. El ángulo de inclinación, usted cómo lo mide, lo tiene que medir con un transportador. Pero recuerde que el ángulo que usted debe medir es este, ¿sí? El ángulo que está donde está la tapa y
la parte horizontal, ¿sí? Esta parte horizontal. Este es el ángulo. No como tal usted va a medir el ángulo hacia acá, no. Usted va a medir el ángulo con respecto. Mire acá cómo está. Esta es la parte que usted tiene inclinada y el ángulo se va a medir con respecto a la salida de la tapa. Este es el ángulo que usted debe de medir. ¿Listo? Ahora bien, esto que está aquí tiene una altura inicial. También la vamos a llamarla convencionalmente, como la tengo escrita en las fórmulas. Voy a llamar a esto Yesui. O sea, esto aquí está a una altura inicial. No está como en el ejemplo del atleta, que está en una superficie horizontal, está desde el suelo. Su sistema, la tapa, la que va a simular el movimiento parabólico, tiene una altura inicial. ¿Sí? Y es importante, lo de este experimento radica más que todo la importancia en medir este ángulo. Mire que se forma prácticamente un ángulo recto entre la tapa, o sea, esta parte de aquí, y su catapulta. Aquí hay como especie de un ángulo recto. Pero el ángulo que usted va a medir va a ser este. ¿Sí? Hay algunas aplicaciones que se encuentran en internet que también les permite medir ese ángulo. Les recomiendo es utilizarlos. Bueno, la idea entonces, vamos a suponer que ya usted hizo su ejemplo de la catapulta. Usted midió cierto tiempo. Yo aquí lo voy a hacer para un ejemplo general. Entonces, ¿usted como tal qué datos tiene? Tiene el tiempo. El tiempo en que el proyectil llega a su punto máximo, o sea, es decir, a este punto. Vamos a suponer que ese tiempo dio 2.35 segundos, que esta distancia horizontal, la que usted midió, 36.7 metros, esta es la distancia horizontal. Y la altura inicial, yo aquí coloco un valor, 6 metros. Entonces les están preguntando por cuánto es el valor de la velocidad inicial y cuál es el valor del ángulo θ. ¿Listo? Bien. Para hallar la velocidad inicial, usted puede utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cierto? ¿Cuáles son esas fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme? A ver, ¿quién me recuerda las fórmulas de rectilíneo uniforme para movimiento de proyectiles? Recordemos que tenemos X es igual ¿a quién? A la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, yo de aquí, para hallar, antes de hallar esta velocidad inicial que me están pidiendo, yo puedo aquí despejar la velocidad inicial en X, que viene siendo simplemente la distancia entre el tiempo. Esa distancia es 36.7 metros. Entre el tiempo es 2.35 ¿qué? Segundos. Bien, entonces vamos a sacar esto con la calculadora a ver cuánto nos da. Ojo, que esa es la componente de la velocidad inicial. Tenemos entonces 36.7 ¿entre cuánto? Entre 2.35. Eso nos da 15.61. Ahí si redondeamos da, vamos a utilizarlo por lo menos con 3 cifras decimales para que nos dé un poco más exacto. 15.617 segundos. 15.617 segundos. Esta es la velocidad inicial en ¿dónde? En X. Velocidad inicial en X es 15.617 segundos. Ahora bien, recordemos la fórmula de la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X no es más que la velocidad inicial por el coseno de θ. ¿Cierto? Esa es la fórmula de la velocidad inicial. Entonces aquí tenemos aquí, podemos despejar la velocidad inicial. La velocidad inicial es
velocidad inicial en X entre el coseno de teta. Usted se preguntará, bueno, pero ya tengo la velocidad inicial en X. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? Da 15.617 segundos. En el ejemplo de la catapulta, el ángulo que inicialmente usted tiene que utilizar para su problema es 30 grados para poder conocer esa velocidad inicial. ¿Ok? Entonces aquí simplemente usted reemplaza 30 grados, coseno de 30 grados. Y miremos a ver cuánto da esto, cuánto sería su velocidad inicial. Esto es una forma para hallar la velocidad inicial conociendo el ángulo y el tiempo, la distancia y esa altura inicial. Que en este caso, en el de la catapulta, varía, depende del sistema que usted tenga. Bien, entonces vamos a sacar esa cuenta. Vamos a sacarla. Sería 15.617 entre coseno de 30. Miren que la velocidad inicial entonces me da 18. Voy a trabajar con ese 18. 18 metros por segundo. Bien. Ahora bien, ustedes se preguntarán, profe, listo. Yo tengo esta velocidad inicial. También tengo en el problema, me dicen que si yo hallo la velocidad inicial, yo también puedo calcular, por decirlo así, para X distancia, o sea, para una distancia diferente, no sé, coloquemos aquí 40 metros. ¿De cuánto será ese ángulo? Bueno, y ahí es donde usted tiene que utilizar las fórmulas que le mencioné anteriormente. Entonces vamos a mirar a ver acá. Vamos voy aquí a colocar otra diapositiva, a duplicarla. Ahora les voy a hacer de otra forma el ejercicio. Vamos a suponer que usted conoce ya la velocidad inicial, es más, lo podemos hacer hasta con los mismos datos. Vamos a utilizar los mismos datos, siendo que ahora usted ya conoce esta velocidad inicial. La velocidad inicial le dio 18 metros por segundo, pero usted desconoce este ángulo. Esto está a una altura. ¿Qué fórmula usted puede usar? Porque miren que está a una altura. Entonces tenemos aquí y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo más un medio gravedad por el tiempo cuadrado. Si se dan cuenta, si tomo mi sistema de referencia en esta parte de abajo, mi posición inicial sería 6 metros. Mi posición final sería 0 metros. ¿Sí o no? Entonces, esto es 0. Entonces, tengo aquí 0 igual. Posición inicial. La posición inicial es 6. Más. Recuerden quién es la velocidad inicial en y. Recuerden que la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Que en este caso no sé de cuánto es ese ángulo. Yo voy a suponer que no sé de cuánto es el ángulo. Entonces aquí sería velocidad inicial, sería 18. Seno de teta por el tiempo. El tiempo es 2.35. Más un medio, la gravedad, menos 9.81, ¿sí? Por el tiempo cuadrado, 2.35 al cuadrado. Entonces, aquí puedo hacer algunos cálculos, vamos a hacerlo. Vamos a salir un momento para hacer unos cálculos. Por ejemplo, aquí el 18 seno de 235 puedo hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. 18 por 2.35. Vamos a ver cuánto nos da esto. Nos da 42.3. Vamos aquí anotando.
Entonces aquí 0 igual a 6 más 42.3 seno de teta. Y vamos a hacer esta parte de aquí también. Vamos aquí a mirar a ver cuánto nos da. Esto aquí sería un medio por menos 9.81 por 2.35. Esto elevado al cuadrado. Me da menos 27,087. Vamos a colocar ese valor. Menos 27,087. Listo. Entonces, este término que está sumando pasa a restar y este término que está restando pasa a sumar al otro lado. Entonces quedaría 27.087. Miren que lo voy a cambiar de signo. Menos 6 porque este está sumando y pasa a restar. Y esto es igual a 42.3 seno de teta. Voy a hacer esta resta. A ver cuánto me da la resta. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar a ver cuánto nos da esa resta. 27.087 menos 6. Esto nos da 21.087. Entonces, esto me da aquí 21.087 igual a 42.3 por el seno de teta. Pero ¿qué pasa? Este término está multiplicando. Al otro lado lo puedo pasar a dividir. Y me queda entonces que el seno de teta es igual a 21.087 entre 42.3. Y de aquí puedo sacar teta igual seno a la menos 1 de 21.087 entre 42.3. Y aquí ya podemos hallar, esto es una forma de hallar el ángulo, ¿sí? Vamos aquí entonces a hallar el ángulo. Dimos shift, seno a la menos 1. Coloco aquí paréntesis 21.087 y en la parte de abajo 42.3. Cierro el paréntesis y me queda 29.9. Es decir, me queda aproximadamente 30 grados. ¿Sí? Miren que hice el mismo ejercicio, sino que ahora teniendo en cuenta el valor de la velocidad inicial y el ángulo. El mismo ángulo que nos dio acá en el anterior ejercicio. ¿Listo? Usted puede, para su sistema, le puedo dar algunos tips. Uno de esos tips es que, por ejemplo, aquí vamos a rayarlo. Si usted quiere una fórmula más sencilla para hallar esa velocidad inicial y ese ángulo, usted puede medir el tiempo en que la tapita cae hasta cierta distancia. Usted puede crearse un sistemita de esta forma. Vamos aquí, ¿cómo hago para dibujarlo? Por ejemplo, usted puede aquí armar algo de tal manera, porque no es camisa de fuerza, que esto pegue hasta en el suelo, porque a usted lo que le interesa medir es este tiempo en que cae. Entonces usted puede idearse un sistemita, aquí algo horizontal, no sé, una tabla, pero tiene que quedar completamente, vamos a colocarlo acá en el gráfico. Por ejemplo, aquí voy aquí a colocarlo en forma. Supongamos que esta es la catapulta que usted tiene. Entonces usted puede crearse un sistemita de tal manera que esto no llegue hasta el suelo. O sea, aquí lo puede colocar, vamos a colocarlo aquí un poco más grueso. Por ejemplo, aquí, que esto no llegue hasta el suelo, sino que pegue hasta acá arriba. Y ya usted no necesitaría hacer todos estos procedimientos. Por decirlo así, usted viene, coge la catapulta y va a pegar acá, no sé, usted se puede idear algo horizontal, una tabla, algo así. Y le puede, por ejemplo, colocar a la tapita como carbón o una tiza de color y mirar a ver dónde cae la tapita.
¿Y qué fórmulas puede usar para eso? Si ya usted logra crear un sistema así, entonces ya usted no necesita usar estas fórmulas tan complejas que le acabo de explicar. Ya usted entonces, si ya usted tiene aquí ya cómo medir esto, por ejemplo, aquí tiene una tabla, tenemos esto, la catapulta, y llegó hasta aquí, hasta cierto punto, entonces usted necesita este tiempo. Entonces usted tiene X, ¿cierto? Voy aquí a usar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad inicial por el coseno de teta, y tiene el tiempo, ¿cierto? Esta es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ya usted tiene este ángulo, voy a suponer que este ángulo aquí que usted tiene es 30, y tiene esta distancia, voy a suponer que esta distancia le dio, no sé, 12 centímetros, 12.6 centímetros. Entonces tiene el ángulo, tiene esto, y de aquí, por ejemplo, y la velocidad inicial previamente hallada. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede, para hallar el ángulo, simplemente coseno de teta igual a, vamos aquí a despejar. Esto está multiplicando, pasa a dividir a este lado, entonces tenemos velocidad inicial por tiempo, y de aquí usted puede hallar el ángulo teta igual coseno a la menos 1 x sobre velocidad inicial por tiempo, teniendo obviamente la velocidad inicial. Entonces, esta es una forma de hacerlo un poco más sencilla, no tiene que usar tantas ecuaciones. Si usted logra, por ejemplo, crear algo aquí que como una tabla, de tal manera que esto no pegue en el piso, no necesita usar estas ecuaciones complejas que les acabé de explicar. ¿Listo? Entonces, esto es una forma de hacerlo de una forma más sencilla. ¿Ok? También está la fórmula, recordemos, X es igual velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 teta, entre gravedad. Entonces, esta es también otra forma de hacerlo, despejando el ángulo de aquí y usando las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Lo puede hacer por este lado, lo puede hacer por este lado, así es un poco más sencillo. Entonces, hay distintas formas para hacer esto. ¿Ya? Les estoy dando una forma más sencilla con la catapulta y eso. Ahora bien, preguntas hasta aquí. Me gustaría saber cómo van con el sistema. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, al final entonces, si tienen alguna inquietud. Bien, movimiento circular uniforme. Bueno, este es otro tipo de movimiento en 2 dimensiones. Por ejemplo, las aspas de un ventilador en movimiento es un movimiento circular, las ruedas de una bicicleta es un movimiento circular, las hélices de un helicóptero también describen movimiento circular. Entonces, el movimiento circular es el movimiento de un cuerpo cuando describe una circunferencia con rapidez constante. La trayectoria que sigue el móvil es una circunferencia. La velocidad cambia continuamente de dirección, siempre tangente a la trayectoria, pero la rapidez siempre es constante, es decir, que la magnitud de la velocidad conserva el mismo valor. Como ya les había mencionado, las aspas de un ventilador en movimiento describen movimiento circular, un carrusel de feria, las ruedas de una bicicleta, las 3 manecillas de reloj nos describen movimiento circular. Conceptos importantes a tener en cuenta en el movimiento circular. Tenemos el periodo, tenemos frecuencia, velocidad angular, velocidad lineal y aceleración centrípeta. Voy a definir cada una de ellas. En principio, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa o un ciclo. La fórmula del periodo viene siendo tiempo entre el número de vueltas o el número de ciclos. Las unidades de periodo se miden en segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza un cuerpo en la unidad de tiempo. La fórmula es N sobre T, donde N representa el número de oscilaciones o de ciclos y T el tiempo. Las unidades de frecuencia en el sistema internacional están dadas en Hertz. Bueno, nos vamos con el concepto de velocidad lineal o velocidad tangencial.
¿sí? En el movimiento circular, nosotros siempre vamos a tener una velocidad que va a ser tangente a la trayectoria. Esa velocidad le vamos a llamar velocidad tangencial, ¿sí? Su magnitud se obtiene como la longitud de arco entre tiempo. Esa longitud de arco, recordemos el cálculo que representa el radio por el ángulo, donde este radio, bueno, viene siendo el radio de la circunferencia, y el ángulo, bueno, el ángulo de barrido, vamos aquí a hacerlo, ángulo de barrido. Si por ejemplo, se da una vuelta completa, eso equivale a 360 grados, que en radianes viene siendo 2pi. Entonces, si cambiamos aquí, por ejemplo, en la longitud de arco, si ya se da una vuelta completa, entonces aquí ya no sería teta, sino 2pi. Reemplazando esta fórmula aquí, llegamos a esto, 2pi por el radio, y como es una vuelta completa, un ciclo completo, entonces aquí ya no sería el tiempo, sino el periodo. Entonces, la velocidad tangencial se define como 2pi por el radio entre el periodo. También hay una fórmula que es equivalente para la velocidad tangencial. Recordemos que el periodo es el tiempo entre el número de vueltas y la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo, y ellos son recíprocos. Es decir, si usted tiene el periodo, también obtiene la frecuencia, y si tiene la frecuencia, obtiene el periodo. Es decir, se cumple esto. El periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia. Y esta fórmula que está aquí, también la podemos reescribir en términos de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia también es 1 entre el periodo. Entonces, aquí como si usted tuviera 1 entre el periodo, y esto usted lo puede reescribir como velocidad tangencial 2pi por el radio por frecuencia. Y aquí tiene otra formulita de la velocidad tangencial. La velocidad angular nos da prácticamente cuenta de las revoluciones, por ejemplo, de un aparato o de un objeto, o también significa como el ángulo de barrido en la unidad de tiempo, ¿sí? O sea, cuánto prácticamente, por ejemplo, tenemos aquí, la velocidad angular se define como el ángulo de barrido en la unidad de tiempo. Entonces, si la partícula da una vuelta completa, este ángulo es 2pi. Y el tiempo ya nos va a representar el periodo. Entonces, tenemos aquí 2pi entre periodo nos representa la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular, 2pi entre el periodo, también es equivalente a tener 2pi por frecuencia, por esta relación que les acabo de mencionar, que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otra relación para la frecuencia angular. Por último, tenemos la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. La velocidad tangencial viene siendo 2pi por el radio entre el periodo, pero recordemos que este 2pi entre periodo nos va a representar la frecuencia angular. Y tenemos una relación bastante importante entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Velocidad tangencial es igual a la frecuencia angular por el radio. Si yo despejo de aquí la frecuencia angular, simplemente va a ser velocidad tangencial. El radio que está aquí multiplicando lo paso a dividir y me queda que la frecuencia angular es la velocidad tangencial entre el radio. Tenemos aquí unas relaciones importantes. Tenemos aquí también el concepto de aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal, que es la aceleración que determina el cambio de dirección de la velocidad de los cuerpos que rotan o se mueven en trayectorias curvas. ¿Por qué recibe el nombre de aceleración centrípeta? Porque siempre está dirigida hacia el centro de rotación. ¿Cómo se define la aceleración centrípeta? Se define como la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. O también lo que es equivalente a la aceleración centrípeta, también se define como la frecuencia angular por el radio. Bien, acá tenemos ya entonces el ejemplo, un ejemplo de un ciclista que tiene ciertos kilogramos de masa
y que está pedaleando una bicicleta con las siguientes características. Aquí les piden, por ejemplo, que reemplacen su número de cédula. Por ejemplo, si su número de cédula termina en 2, entonces aquí sería 72 kilogramos. Si termina en 4, sería 74 kilogramos y así sucesivamente. Cosas para tener importante en este ejercicio. El radio del plato. El radio del plato, que viene siendo 0.15 metros. El radio del piñón, que viene siendo 0.05 metros. Y el radio de la rueda trasera, que viene siendo 0.35 metros. Voy aquí a colocarles un ejemplo para que ustedes se imaginen realmente lo que está sucediendo. Este viene siendo como la rueda, ¿sí? La que mencionan en el ejercicio. Entonces tenemos el radio del piñón, el radio del plato y el radio de la rueda trasera. Ok, ¿cuáles son las incógnitas de este problema? Bueno, vámonos con el problema y ahora sí. El ciclista pedalea con una frecuencia constante de 2 revoluciones por segundo y aplica una fuerza tangencial promedio de 100 newton. Suponiendo que no hay pérdidas por fricción, nos piden calcular en principio la velocidad angular del piñón y de la rueda trasera. O sea, la velocidad angular del piñón y de la rueda trasera. Bien, para hallar entonces esa velocidad angular del piñón, ¿sí? Debemos de tener en cuenta algo. Listo, vamos a sacar los datos. Solución. La frecuencia angular del plato, que nos les están dando, ¿sí? ¿De cuánto es? Bueno, sería 2pi, recordemos la fórmula, por frecuencia. Pero la frecuencia aquí no las están dando, la frecuencia del plato, ¿sí? Que es donde aquí está el ciclista pedaleando. Entonces, como la frecuencia es 2 Hz, esta frecuencia que está aquí, frecuencia es 2 revoluciones por segundo, o sea, da 2 vueltas cada segundo el pedalista. Entonces aquí tenemos que la frecuencia del plato viene siendo 2pi por la frecuencia que vale 2, ¿sí? Entonces, ¿esto da cuánto? 2pi por 2, esto da 4pi radianes por segundo. Algo muy importante, chicos, la velocidad del piñón, la velocidad tangencial o velocidad lineal, es igual a la velocidad del piñón. ¿Por qué? Porque miren que tenemos conectada a la cadena, prácticamente ellas están conectadas, entonces esa velocidad lineal es igual. ¿Sí? Ellas están conectadas las dos por la misma cadena. Entonces tenemos aquí que la velocidad del piñón es igual a la velocidad del plato, ¿sí? O la velocidad del plato es igual a la velocidad del piñón. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pero recordemos que nosotros tenemos una fórmula de velocidad lineal en términos de la frecuencia angular. Esa frecuencia angular, aquí sería la frecuencia angular por el radio, de la fórmula de la velocidad lineal. Entonces, como estamos hablando de piñón, entonces aquí sería frecuencia angular del piñón por el radio del piñón. Y esto va a ser igual a la frecuencia angular del plato por el radio del plato. ¿Sí? Entonces, como a mí me interesa es la frecuencia angular del piñón, entonces yo despejo. La frecuencia angular del piñón es igual a la frecuencia angular del plato por el radio del plato entre el radio del piñón. Pues vamos a reemplazar aquí. Recuerden que esto estaba multiplicando y lo pasé a dividir. La frecuencia angular del plato viene siendo 0.15 metros. ¿Sí? Aquí está. Bueno, este es el radio del plato.
La frecuencia angular del plato es 4pi. Vamos a colocarlo en orden para que se vea mejor. Vamos a colocar primero como está ahí en la fórmula, vamos a hacer organizados. Aquí tenemos la frecuencia del plato, sería 4pi radianes por segundo por el radio del plato. Ahora sí, el radio del plato, 0.15 metros. 0.15 metros. Entre el radio del piñón. ¿Cuánto es el radio del piñón? 0.05 metros. ¿Qué puedo hacer aquí con los metros? Cancelar. O sea que es una frecuencia angular, me quedan radianes por segundo. Bien, voy a hacer estos cálculos acá para no salirme y ya tengo la calculadora. Sería 4pi por 0.15 dividido entre 0.05 y eso me da 37.70 radianes por segundos. Esa frecuencia angular, la frecuencia angular del piñón, entonces, ¿nos da cuánto? La frecuencia angular del piñón, vamos a colocarlo bien. Frecuencia angular del piñón. Frecuencia angular del piñón es igual a 37.70 radianes por segundo. Entonces aquí nos piden calcular la velocidad angular del piñón en el punto A, que yo la acabo de hallar, y de la rueda trasera. Pero si ya yo hallé la de la rueda, ya yo hallé la del piñón, que viene siendo esta, la velocidad angular con la que se mueve, prácticamente también tengo la velocidad angular de la rueda. O sea, miren que la rueda está en la parte de atrás, se está moviendo con el piñón. Entonces, la velocidad angular del piñón en la parte de atrás es igual a la velocidad angular de la rueda. Y esto nos va a simplificar muchas cosas. ¿Listo? Entonces voy a borrar esta parte de aquí abajo para seguir con el siguiente inciso. Vamos aquí a borrar. Aquí a borrar. Bien, vamos a terminar. Bueno, en la parte B, vamos aquí a hacer la parte B. Nos dicen, determine la velocidad lineal de la bicicleta en metros por segundo y en kilómetros por hora. Nos están pidiendo, prácticamente, es la velocidad de la rueda. ¿Sí? La velocidad de la rueda, entonces aquí es igual, vamos aquí, velocidad de la rueda. Entonces yo necesito el radio de la rueda, ¿sí? Por la velocidad angular de la rueda. Pero ¿cuánto es el radio de la rueda? El radio de la rueda es 0.35 metros. 0.35 metros por la frecuencia angular de la rueda. La frecuencia angular de la rueda, recuerden que la del piñón, lo que habíamos dicho anteriormente, la frecuencia angular del piñón es igual a la frecuencia angular de la rueda. Entonces aquí viene siendo 37.70 radianes por segundo. ¿De cuánto da esto? 0.35 por 37.70. Bueno, sacando acá, esto da 13.19 metros por segundo. Pero hay un problema. No nos las piden en metros por segundo. Nos dicen que la pasemos a kilómetros por hora. Yo voy a pasarlo aquí arribita. Vamos a hacer esta pequeña conversión. ¿Usted cómo hace aquí? 13.19 metros por segundo. Aquí recuerde que en un kilómetro hay 1000 metros, ¿sí? Y en una hora hay 3600 segundos. Entonces, vamos a ver cuánto va esto. Aquí puedo cancelar metros con metros, segundos con segundos. Y me queda
Vamos a sacar aquí el cálculo, 13.19 por 3.600 entre 1.000. Esto da 47.48. 47.48 kilómetros por hora. Esa es la parte B. Sí, aquí finaliza la parte B. O sea, esto que está aquí también es equivalente a tener 47.48 kilómetros por hora. O sea, haciendo esta conversión. Yo la hice acá, por aparte. Bien. Vamos aquí ahora a hacer la parte C en este lado. Vamos a mirar aquí. Vamos a hacer parte C. Calcule el torque generado por la fuerza tangencial promedio. Entonces, aquí hay una persona que está haciendo una fuerza en este sentido. ¿Sí? Está aplicando un torque. Una fuerza que es perpendicular. ¿Sí? O sea que como es una fuerza que es perpendicular, ese ángulo va a ser de 90 grados. Recordemos la definición de torque. El torque va a ser igual a ¿qué? Porque esto, bueno, esto lo pueden investigar, la definición de torque. Viene siendo el radio, ¿sí? Por la fuerza tangencial por el seno del ángulo. ¿Sí? Bien, pero ¿quién es el que está generando realmente ese torque? ¿Cierto? Se está generando ¿dónde se está generando esa fuerza tangencial? Se está generando sobre el plato, ¿sí? Sobre esto, entonces aquí viene siendo el radio ¿de quién? Del plato. Entonces aquí ¿qué tenemos? El radio del plato, en este caso viene siendo 0.15 metros, por la fuerza tangencial, que viene siendo 100 newton, por el seno ¿de qué? De 90. Entonces el torque que va a ser igual entonces sería 0.15 por 100 por seno de 90. Entonces esto viene siendo 15 newton. ¿Listo? Ahora bien, nos falta el último inciso. Nos permiten en el último inciso, nos dicen determina la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón. Entonces, para hallar esa fuerza de la cadena, como ya dijimos que el ángulo es prácticamente 90 grados, entonces simplemente despejamos. Entonces aquí tenemos que el torque es igual, ¿sí? Vamos a colocarlo de esta forma. El torque es igual al radio por la fuerza. Pero ojo, aquí nos dicen sobre el piñón, ¿sí? Determina la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón. Entonces, de aquí, vamos aquí a despejar la fuerza. Fuerza que va a ser igual a torque entre el radio. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese radio? Obviamente que tiene que ser el radio del piñón. El radio del piñón. Porque determine la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón, o sea, acá. Por eso que se utiliza el radio del piñón. Entonces, la fuerza, ¿a qué va a ser igual esa fuerza? Sería entonces igual a 15 newton entre el radio del piñón, que en este caso viene siendo 0.05. Bueno, esto de aquí, newton por metro. Aquí me disculpan, aquí es newton por metro. Y acá también es newton por metro. Y en la parte de abajo metros. Aquí los metros se cancelan y allá la fuerza nos queda ya en newton. Entonces 15 entre 0.05. Vamos a sacar a ver cuánto da eso. 15 entre 0.05. Eso me da 300. 300 newton. ¿Listo?